¿Por qué la gente nos lastima? Es un tema complicado y profundo, pero muy importante para nuestro bienestar emocional y mental. Así que, si te interesa descubrir más sobre este tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Empecemos. ¿Por qué la gente nos lastima? Esta pregunta, a primera vista, parece tener una respuesta sencilla, porque hay gente mala. Sin embargo, en psicología, sabemos que la realidad es mucho más compleja. La idea de que hay personas inherentemente malas y otras inherentemente buenas es una simplificación que no nos ayuda a entender el verdadero trasfondo de los comportamientos humanos. Cada individuo carga con su propio mundo interior, lleno de experiencias, traumas, aprendizajes y patrones de comportamiento que han sido moldeados a lo largo de su vida. Cuando alguien nos lastima, a menudo es el resultado de estos factores internos que están fuera de su control consciente. Muchas veces, las personas repiten patrones de comportamiento que aprendieron en su infancia o en situaciones pasadas, sin siquiera darse cuenta del daño que están causando. Por ejemplo, una persona que creció en un entorno donde no se valoraban las emociones o se reprimían los sentimientos, puede haber aprendido a actuar de manera insensible o agresiva. Este comportamiento no necesariamente refleja su verdadera naturaleza, sino más bien una respuesta a sus propias experiencias y a la falta de herramientas emocionales adecuadas. Además, debemos considerar el impacto de los traumas no resueltos. Las heridas del pasado, si no se abordan adecuadamente, pueden manifestarse en comportamientos dañinos hacia los demás. Una persona que ha sufrido abuso o negligencia puede, sin darse cuenta, perpetuar ese ciclo de dolor porque es lo único que conoce. Este patrón de comportamiento no justifica sus acciones, pero nos ayuda a entender que el origen del dolor que causan está profundamente arraigado en su propia historia personal. Es fundamental recordar que todos, en algún momento, hemos sido tanto el herido como el que hiere. La dualidad de ser víctima y agresor es parte de la experiencia humana. En momentos de juicio, puede ser difícil encontrar una respuesta clara al porqué de nuestras acciones o las de los demás, pero es precisamente esta complejidad la que nos invita a reflexionar y a ser más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. En la vida cotidiana, es común encontrarnos con personas que actúan de manera hiriente. Sin embargo, en lugar de catalogarlas rápidamente como malas, es útil intentar comprender el contexto de sus acciones. Por supuesto, esto no significa que debamos justificar su comportamiento ni aceptar el daño que nos causan, pero sí nos permite abordar la situación con una perspectiva más equilibrada y menos reactiva. La comprensión de que las personas a menudo actúan desde sus propias heridas y limitaciones puede ayudarnos a manejar mejor nuestras emociones y respuestas. Nos permite alejarnos del papel de víctimas indefensas y tomar el control de nuestra propia narrativa. Reconocer que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento, y que todos cometemos errores, nos permite ser más comprensivos y menos críticos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Te dejo algunas herramientas. 1. Autoconocimiento y reflexión. Conocer nuestras propias heridas y patrones de comportamiento nos permite entender mejor nuestras reacciones y tomar decisiones más conscientes. La autoexploración a través de la terapia, la meditación o la escritura introspectiva puede ser muy útil. Realiza ejercicios de autoevaluación para identificar las áreas de tu vida donde te sientes más vulnerable o propenso a herir a otros. Esta autoconciencia es el primer paso para el cambio positivo. 2. Comunicación asertiva. Aprender a expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa puede ayudar a prevenir malentendidos y conflictos. La comunicación abierta y honesta es clave para relaciones saludables. Practica técnicas de comunicación asertiva, como el uso de yo en lugar de tú para evitar acusaciones y fomentar un diálogo constructivo. 3. Establecer límites. Es fundamental saber cuándo alejarnos de situaciones o personas que nos hacen daño. Establecer límites claros es un acto de autocuidado y no significa que estemos justificando el comportamiento de la otra persona. Define tus límites personales y comunícalos de manera firme pero respetuosa. No tengas miedo de alejarte de quienes no respetan tus límites. 4. Empatía y compasión.
Intentar entender el mundo interno de la otra persona, aunque no justifiquemos sus acciones, puede ayudarnos a manejar mejor el dolor que nos causan y a responder de una manera más equilibrada. Practica la empatía poniéndote en el lugar del otro, tratando de comprender sus experiencias y perspectivas. La compasión nos permite conectarnos a un nivel más profundo y humano. 5. Perdón y liberación. El perdón no es para la otra persona, sino para liberarnos del peso del resentimiento y la amargura. Perdonar no significa olvidar ni justificar, sino liberar nuestro corazón del dolor pasado. Realiza ejercicios de perdón, como escribir una carta de perdón, que no necesariamente tienes que enviar, para liberar emociones negativas y sanar tus propias heridas. 6. Desarrollo de resiliencia. Fortalece tu capacidad para enfrentar y superar las adversidades. La resiliencia te permite recuperarte más rápidamente de las heridas emocionales y mantener una actitud positiva. Participa en actividades que fomenten la resiliencia, como el deporte, el arte o cualquier hobby que te apasione y te permita desconectar de las preocupaciones diarias. 7. Búsqueda de apoyo profesional. No dudes en buscar la ayuda de un terapeuta o consejero profesional si sientes que no puedes manejar el dolor por ti mismo. La terapia puede ofrecerte herramientas valiosas y un espacio seguro para procesar tus emociones. Existen diversos enfoques terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, y la terapia centrada en soluciones, que pueden ser muy efectivos. En última instancia, entender por qué la gente nos lastima nos lleva a una mayor comprensión de la naturaleza humana y de nosotros mismos. Nos permite ver más allá de las acciones superficiales y reconocer que todos llevamos un caudal interno de experiencias que influye en nuestro comportamiento. Al dejar de jugar al policía y al ladrón, y al aceptar que todos podemos ser tanto heridos como heridores, podemos cultivar una vida más compasiva y equilibrada. Recuerda, es completamente válido y necesario alejarse de quienes nos hacen daño. Pero también es poderoso entender que el dolor que causan a menudo proviene de sus propias heridas. En ese entendimiento, encontramos la paz y la capacidad de avanzar sin cargas emocionales innecesarias. La próxima vez que alguien te hiera, tómate un momento para reflexionar sobre su historia y las posibles razones detrás de su comportamiento. Esto no significa que debas justificar o aceptar el daño, pero te permitirá abordarlo con una perspectiva más comprensiva y menos reactiva. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que creas que puede beneficiarse de esta reflexión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.